Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy. Es la primera clase de la quinta materia del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Esta materia lleva por nombre Métodos Estadísticos en Psicología y vamos a comenzar a hablar a partir de lo que tiene como pues previsto esta asignatura o esta materia. En la clase del día de hoy hablaremos de introducción a la estadística. Dentro de ello vamos a revisar cosas importantes asociadas solamente a la parte de lo que significa la estadística como ciencia, digamos, y un poco más adelante la vamos a poder enrolar con las situaciones asociadas a la medición en la psicología. Si bien es cierto, la estadística es una rama, una ciencia, una disciplina que se puede realizar o que se utiliza en diversas ciencias, en, en otras ciencias que no son únicamente la psicología. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos desde el origen de esta ciencia y cómo es que esta estadística nos puede generar aportaciones importantes para nosotros en la psicología, ¿no? Para los psicólogos eh, asociados al trabajo que realizan dentro de la ciencia de la psicología. Bueno, pues entonces comencemos. Yo soy Cuatlicue González Márquez. Es un gusto compartir con ustedes el cierre de este cuarto. Bien, déjenme compartir mi pantalla para que de ahí podamos empezar a trabajar esta parte de la estadística. Bien, pues esta materia comienza con introducción a la estadística. Dentro de esta introducción a la estadística vamos a hablar entonces desde un documento, un libro, un compendio de estudios que hizo Barreto Villanueva, que se llama El progreso de la estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo. Y él decía que la mayoría de las veces y a lo largo del tiempo la estadística ha sido odiada por los estudiantes, honestamente así es, pero apreciada y reconocida por profesionistas y sobre todo por investigadores. Hoy es una ciencia, es una de las ciencias más útiles e influyentes en la mayoría de los campos del conocimiento, pues ofrece posibilidades cuasi infinitas de desarrollo y aplicación. Es decir, a partir de que se empieza a desarrollar la investigación, esta estadística, digamos, se va de la mano con ella, ya que nos ofrece justo eso, ¿no? Poder hacer mediciones de manera muy cuantitativas y también cualitativas, por supuesto, que se llevan a cabo en investigaciones para darle soporte a esto. Nosotros los psicólogos pues requerimos bastante este proceso para poder darle validez sobre todo a los estudios en investigación y sobre todo a las teorías de test, ¿no? De las pruebas. Bien, entonces vamos a hablar de el contenido, un poco de la historia acerca de la estadística, la definición y la clasificación de estos métodos estadísticos, los conceptos básicos y algunos tipos de variables que se llevan a cabo en la estadística. Hablamos un poco de la historia de la estadística, entonces diríamos que la palabra estadística viene del latín statisticus, que significa del Estado o correspondiente al gobierno. También proviene del latín status, que significa Estado, y proviene del italiano statista, que significa pues estadística, ¿no? Si hacemos un compendio de las tres, entonces podemos decir que la estadística por mucho tiempo se refería a información de corte numérico
sobre estados o territorios políticos. Y aquí déjenme decirles, estimados compañeros, psicólogos en formación, que si pensaban que la carrera de psicología no lleva números, no lleva operaciones, bueno, pues se equivocaron, ¿no? Muchos alumnos dicen, yo estudié, quiero estudiar psicología porque ahí no hay matemáticas. Pues no, sí tenemos matemáticas acá, sí lo hacemos a través de estadística. Sin embargo, actualmente la mayoría de nuestros test ya están mutando a la parte la, eh, de la aportación electrónica. Y entonces ya tenemos algunos programas que hacen esta estadística por el psicólogo, ¿no? Todavía hace algunos ayeres, pues nosotros hacíamos esta propia estadística cada vez que evaluábamos a algún paciente o en algún momento de investigación que fuese aplicada a partir de pruebas. Nosotros hacíamos estos cálculos estadísticos a partir de, digamos, la forma anterior o antigua, ¿no? A mano. Ahora pues ya tenemos todos estos programas que nos permiten solamente vaciar datos y ya no tener que hacer propiamente cálculos, ¿no? Bien, les voy a colocar aquí un video que habla justo de los antecedentes de la estadística, un poco de historia, para que no se me duerman, porque al final del día esta es una historia un poco densa por todos estos conceptos que de pronto no suenan a psicología, pero que son importantes y necesarios revisar para la psicología, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar. La estadística surgió en épocas remotas mediante un proceso largo de desarrollo y evolución. Existe desde el comienzo de la historia y esto se sabe a través de crónicas, escritos y de restos arqueológicos. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y de los géneros vendidos o cambiados mediante trueque. En los monumentos egipcios se encontraron documentos importantes de la sabia organización y administración de esta cultura. Ellos llevaban cuentas de los movimientos poblacionales y continuamente realizaban censos. Los chinos se destacaron por realizar estadística agrícola, industrial y comercial. En la Biblia observamos en uno de los libros del Pentateuco, bajo el nombre de Números, el censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. Sargón II, rey de Asiria, fundó una biblioteca en Nínive, en donde se guardaba una recopilación de hechos históricos, religiosos e importantes datos estadísticos sobre producción y cuentas en general. Grecia tuvo importantes observaciones estadísticas en la distribución de terreno y servicio militar. Por último, de la época de la antigüedad, destacaremos el Imperio Romano, que fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Los censos se realizaban cada 5 años y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas.
Durante los 1000 años posteriores a la caída del Imperio Romano, se hicieron muy pocas operaciones estadísticas con la notable excepción de las relaciones de tierras pertenecientes a la Iglesia. La estadística progresa realmente a partir del siglo XVI. Empiezan a aparecer las primeras obras de estadística que explican la importancia de los censos, pues suministran información regular acerca de la población. Entre otros datos históricos, resaltaremos una cultura muy avanzada en todo tipo de conocimiento. Se trata de la cultura de los incas del Perú. Ellos establecieron un procedimiento peculiar para registrar los nacimientos, las defunciones y otros sucesos cuya responsabilidad incumbía a las autoridades públicas. Esta cultura de las Américas tiene el mérito de haber sido la primera en registrar sucesos vitales. Sabían, por ejemplo, exactamente la cantidad, la edad y el sexo de los habitantes en las diferentes provincias. Como no tenían caracteres escritos, utilizaban cintas de colores y nudos para registrar los hechos, quipús. Los quipús eran unas cuerdas gruesas de las cuales colgaban varios hilos de distintos colores, según el objeto que representaban. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el comienzo del estudio de la probabilidad. El cálculo de las probabilidades se inició como solución a problemas relativos a los juegos de azar. El problema más importante era el conocido como problema del reparto de apuesta, que distribuía las ganancias entre jugadores cuando la partida se interrumpía antes de finalizar. Cabe anotar que la estadística da un gran salto cualitativo a mediados del siglo XVII. Los datos estadísticos empiezan a ser utilizados por los bancos y por las nacientes compañías de seguros. En el periodo siguiente se desarrollaron conceptos fundamentales para el avance de la teoría estadística y probabilística por grandes pensadores de la época, como Bernoulli, entre muchos otros. Ilustra este video, ¿no? Es importante que nosotros tomemos en cuenta la historia de la estadística y como ustedes pudieron observar, pues propiamente está enfocada a lo que hoy como ciencia respalda, ¿no? Esta recolección de datos que nos llevan a tener como toda la información dura, ¿no? Para poder hacer representaciones y asociaciones basados en evidencia. Ok, entonces, vamos a, vamos a continuar. Dentro de la estadística podemos hablar de estadística descriptiva. Esta estadística descriptiva que tiene una gran historia asociada a probabilidades y a modelos de regresión. Si hablamos propiamente desde la estadística descriptiva, pues tendremos que hablar desde la isla Cerdeña. En esta isla, ustedes ven acá, empiezan a hacer estos primeros recuentos. Después en la parte babilónica, sí, en el año 5000 antes de Cristo, ya tenemos como estos conteos o esta evidencia, ¿no? Asociada a cómo se llevaba a cabo el conteo de ciertas actividades. Y es que la historia dice, bueno, desde acá iniciaron estas estadísticas. Ya en el año 3000 antes de Cristo, se llevaba a cabo por los egipcios. De esta manera, los conteos asociados, digamos, a la población de ese lugar, a partir de poder ejemplificar que quedara para la posteridad todas estas estadísticas. Ya en China, en el año 2200 antes de Cristo, ya había como algunos datos, ¿no? Estadísticos, descriptivos, asociados principalmente a la población, a la cantidad de la población en diferentes etapas, y ya había bastantes o muchos libros, ya me comprendí, que se asociaban a análisis estadísticos. Y luego ya en la época romana, en el año 400 antes de Cristo, también existían como ya esta estadística descriptiva
arriba, ya en pedazos, digamos, en pedazos de roca y en pieles, ¿no? En donde se llevaban a cabo el resguardo de todos estos datos de manera muy agrupada, muy diseñada, en la que se podía hacer y leer estas inferencias. Vamos a la parte de las probabilidades, de la estadística en probabilidades, pues se habla desde el noble francés Antoine Gombaut, que él, a partir de este caballero que ven en la pantalla, empezó a hacer estos registros de probabilidades asociados a lo que ya existía en los archivos, ¿no? ¿Cuál era la probabilidad de que hubiese tantas personas en el siguiente año? Digamos que hacía estimaciones. Después Blaise Pascal, también, que es este caballero, y abona al terreno de la estadística asociada a la probabilidad, también con estas inferencias, ¿no? Con estas formas de, después de estudiar algunos documentos, podían inferir, podían predecir, podían colocar, ¿no? Sobre la mesa algunas situaciones probabilísticas que, como su nombre lo dice, en la probabilidad podrían suceder o no suceder, pero que al final de cuentas abonaban a estos estudios. Y también de la mano de este caballero que ustedes ven aquí en la pantalla, el señor Pierre de Fermat, también abona bastante o deja bastante información valiosa asociado a la estadística, a la probabilidad o a la probabilística de algunos datos que, repito, nacen a partir de la inferencia y el estudio de los datos anteriores. Y en los modelos de regresión, pues ahí podemos hablar desde este modelo de Giuseppe Paisini, ¿no? Que si hablamos un poquito de esta historia, bueno, pues él no era ni psicólogo, ni tampoco era, de alguna manera matemático, él era astrónomo, pero todos los estudios que llevaba a partir de estos documentos que colocaba ahí. eh, entonces, él empieza a hacer como esta reseña histórica y decía, pues los documentos dicen que hacia el año 1801, Paisi descubre desde un observatorio en Palermo, Italia, el asteroide Ceres, ¿no? Él sigue la trayectoria de este asteroide Ceres por 40 días y luego para encontrarlo, Gauss encuentra la solución por medio del método de mínimos cuadrados, publicado solo hasta el año 1809 en el volumen 2 del libro de la teoría Motus Corpus Colestium, y 8 años después es en donde empieza a ser evidente esto que Giuseppe Piazzi había estudiado a partir de la trayectoria de 40 días, y eso ya contaba un método estadístico definido. Por este descubrimiento, Gauss eh, fue nombrado director del Observador Astronómico de Göttingen. Y bueno, el método se constituye en el primer estudio y además es el más común para ajustar una función a un conjunto de parejas ordenadas, de las que se presumía existe una correlación o dependencia de una variable independiente sobre la otra que sería dependiente de esta otra variable, ¿no? Digamos que de alguna forma le llamaban un método o un modelo de regresión estadística, por supuesto. Después, Johann Carl Friedrich Gauss, ¿no? Es este hombre que también abona en esto que les comentaba, asociada a estos modelos de regresión. Galton también hizo lo suyo a partir de esta correlación, ¿no? Que él desarrolla, Francis Galton, que nosotros lo hemos visto acá también, referido al grado de relación o dependencia entre dos variables. Esto que él habla como o define como o definió como correlación entre dos variables, surgió a mediados del siglo XIX, dada la necesidad de estudiar variables posiblemente relacionadas entre sí de manera particular en el campo de la medicina, ¿no? Digamos condicionantes y luego entonces se empiezan a dar cuenta que estas variables no podían ser únicas, que tenían que relacionarse con otras de las que dependían
la evidencia que pudieran generar ahí. Y bueno, Galton habla del coeficiente de correlación lineal que fue propuesto en 1869 justo por él, recordando que Galton era inglés, ¿no? Y bueno, se le denominan los libros como Sir Francis Galton, debido a todos los estudios que hizo en genética, en donde ya hablaba de estas variables de correlación o dependencia. Y Carl Pearson, que también abona a la parte de los modelos de regresión en estadística. Carl era matemático, como es de pensarse, y asociado él toma, ¿no? También estos estudios de Galton, y en 1894 comienza a promover en sus estudiantes en la Universidad College de Londres el uso de la estadística, es decir, que hasta ese momento solamente había estadística descriptiva hacia un enfoque ya más asociado a la investigación, ¿no? Pearson hace esta aportación histórica usando la descripción de los datos y la dependencia de una variable sobre la otra para poder predecir posibles comportamientos de una variable al modificar la otra, ¿no? Es decir, toma los estudios que ya tenían ahí Friedrich Gauss y Francis Galton para poder generar esto, pero ya no solo en los libros, sino en los documentos, sino ya de manera, digamos, operativa. Entonces, sí. En resumen un poco, la estadística nace o se lleva a cabo a lo largo de la historia en tres etapas, ¿no? Vamos a llamarle así, tres etapas importantes de la estadística. Al inicio, porque se utilizaba en censos asociado a la recaudación de impuestos para analizar condiciones de vida de la población, y estos censos se llevaban a cabo de manera, digamos, estadística en la organización por estados en cuatro apartados importantes, que eran los que en aquel momento se llevaban o definían la productividad, que serían la estadística en censos de nacimientos, cuántas personas habían nacido en un año, en 2 años, en 5 años, luego hacer estimaciones, la organización en censos por defunciones, cuántas personas morían en cada año, ¿no? Y asociado a qué particularidades. También estadísticas en censos asociados a la agricultura, ¿no? Cuánto había producido el campo, en qué espacios, ¿no? En qué recolección de qué productos o alimentos. Y el último censo importante era, estadísticamente hablando, el censo asociado a la ganadería, ¿no? ¿Cuántas cabezas de ganado existían por espacio de tiempo y cómo es que éstas se ocupaban o diversificaban? En una segunda etapa se hacía en aritmética política, ¿no? Que sería la aplicación de estas matemáticas para tener información para los gobiernos en tres rubros importantes, que sería la demografía, ¿no? Las ciencias sociales y la economía. Es decir, la estadística en algún momento, o más bien al inicio de estos procesos, la estadística se llevaba a cabo para facilitación de información del gobierno. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de esta estadística demográfica, tenía que ser como para asociar a características como, por ejemplo, la edad media de la maternidad, ¿no? La tasa bruta de la mortalidad infantil, la esperanza del nacimiento, todas estas factores demográficos, ¿no? Asociados a la edad, al estado civil, al nivel educativo, que se tomaban en cuenta como información para el gobierno. Si hablamos de, de la última etapa de la estadística, entonces tendríamos que hablar de la estadística y cálculo de probabilidades asociadas a ganar o perder. ¿Cuál es la probabilidad de ganar si hacemos esto y cuál sería la probabilidad de perder
si hacemos esto otro, ¿no? Eso se lleva a cabo a través de la estadística y el cálculo de probabilidades en la recreación, ¿no? De la nobleza de Inglaterra y Francia, que es ahí en donde empieza. Ya no tenía que ver con una situación asociada al gobierno, como anteriormente se hacía en las dos etapas anteriores, sino ya como una situación ya más recreativa, pero basada en esta disciplina estadística. Y pues bueno, podemos hablar del uso de la estadística en diversos rubros. Si hablamos directamente de la estadística en la administración, entonces decimos que sirve para evaluar un producto antes de comercializarlo, ¿no? Estadísticamente hablando, esto se realiza siempre. En economía, la estadística la utiliza para medir la evolución de los precios o para estudiar los hábitos de los consumidores a través de encuestas y de presupuestos familiares, ¿no? Que también eso define de alguna manera. Y si hablamos del esto de la estadística en la psicología, que principalmente es lo que nos compete a nosotros, se habla que la estadística es imprescindible para elaborar escalas de los test, de las pruebas y cuantificar aspectos del comportamiento humano. Es decir, nosotros lo asociamos a la manifestación de la conducta que nos puede llevar a la parte de la normalidad, si estamos dentro de lo que se dice en la campana de Gauss, o para ver anormalidades o disfuncionalidades que pueden estar antes de llegar a la media o después de llegar a la media, ¿no? No sé si recuerdan que ya habíamos hablado un poco de esto en alguna otra materia que se define a partir de la famosísima campana de Gauss. Voy a rayar un poco mi pantalla para explicar esto, ¿no? Esto, querida clase, es estadística. Esta es la campana de Gauss y lo que nos permite a partir de un test, de una prueba que se aplicamos, es saber en dónde se encuentra el grueso poblacional, ¿no? Y a esto le llamamos normalidad. Pero también nos permite saber que a la izquierda situaciones deficitarias, ¿no? Y que a la derecha de esta normalidad también tenemos situaciones de talento, ¿no? Que también recuerden que cualquiera de los extremos no son tan bondadosos. Generalmente nos interesa en estadística y en psicología que las personas se encuentren dentro de la media esperada para hacer. Y al final del día, pues son. Pues, si hablamos del uso de la estadística en el ámbito de la medicina, ahí podemos decir que entre muchos usos de estadística es para determinar el estado de la salud de la población, ¿no? ¿Cuántos de esta población son sanos? ¿Cuántos de esta población tienen alguna enfermedad? ¿Cuántos tienen diabetes? ¿Cuántos tienen hipertensión? ¿A cuántos se han operado? ¿No? Que digamos, ese sería el uso de esta estadística. Y en las ciencias políticas, por ejemplo, la estadística se utiliza para conocer las preferencias de los electores antes de una votación mediante sondeos y así orientar las estrategias de los candidatos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente estamos rodeados de estadísticas, estos que yo te pongo aquí, digamos que solo son como para robustecer la información, pero podemos encontrar estadística en cualquier ámbito del desarrollo de la persona. En general, en las ciencias sociales, la estadística se emplea para medir las relaciones entre variables y hacer predicciones sobre estas, ¿no? Es así como se van desarrollando algunos estudios de manera científica. Pero finalmente, ¿para qué serviría la estadística en las ciencias? ¿No? En el caso de las ciencias sociales o de la psicología, pues nos va a permitir primero recopilar datos, ¿no? Siempre es importante recopilar datos, tener una evidencia escrita de estos datos, porque eso nos permite hacer análisis inferenciales a partir de lo que pasó en ese momento. Dos, describir justo estos datos que se acaban de recopilar, ¿no? No solo interesa saber cuántos, sino
en la descripción de los datos, cómo, por qué, ¿no? Dar una explicación que les lleva a poder comprender situaciones de las personas. En la 3, hacer inferencia estadística. Después de tener ya todos estos datos y haberlos descrito, ¿no? Se pueden hacer estas inferencias, pensar en cuánto tiempo podremos tener situaciones similares o prevenirse haciendo estas inferencias bajo conocimiento de estas otras dos actividades puntuales, que son la de recopilar y de describir datos. 4, identificar relaciones, es decir, entre variables, qué es lo que está sucediendo que potencializa que eso se vuelva a presentar. En la 5, evaluar políticas y programas. Siempre la estadística, por ser datos duros, nos permite evaluar en porcentajes si fue benéfico o no fue benéfico esa estrategia política o ese programa que puede ser incluso educativo. En el 6, predecir tendencias, que tiene que ver con la inferencia estadística, ¿no? Predecir si, bueno, ejemplo, ¿no? Muy, muy básico. Predecir si antes de, con esta generación nueva de COVID, eh, cómo estarán en la población infantil los niveles estresores asociados a la salud física. ¿Cómo estarán, no? O cómo pensamos que pudieran darse asociados a eh, ahora en los fríos, en la población adulta mayor, con respecto a la variable COVID o influenza. Para eso nos permite esta estadística, ¿no? Poder predecir ciertas tendencias. En la 7, pues controlar la calidad de los servicios, de los productos, del trato, de los medicamentos, de los programas que se bajan a la población, etcétera, ¿no? Tratar de controlar que asociado a la recopilación y descripción de los datos, pues se lleve a cabo este acompañamiento de manera más adecuada, ¿no? En el 8, analizar comparativamente poblaciones, por ejemplo, ¿no? Cómo es que en la población de la ciudad el estrés se genera en picos más altos asociados a qué características y cómo es que en la población del campo, digamos, de las zonas alejadas de las ciudades, estos factores estresores sí pueden seguir estando, pero no tienen esta misma funcionalidad, ¿no? O no discrepan de la misma manera. Y en la 9, comprender la variabilidad humana, ¿no? La estadística ha servido desde sus inicios para poder justo comprender estas diferencias individuales que tenemos todos los pobladores de ciertas regiones o de todas las regiones, que eso nos permite saber que somos un gran espectro, ¿no? Que somos como un gran transportador del 0 a los 180 grados, todos somos diferentes, ¿no? En ese aspecto, y la estadística permite justo comprobar esta variabilidad humana con datos ya duros. Es importante que tengamos en cuenta que las aplicaciones de la estadística van desde la organización de grandes cantidades de datos, pasando por la caracterización de los clientes de una compañía o de ciertos individuos de una región, hasta el diseño de campañas, por ejemplo, de mercadeo eficientes y el desarrollo de políticas sociales. Algo a lo que se atribuye el gran éxito de los japoneses en la industria de la manufactura durante el siglo XXI, pues es el uso de los métodos estadísticos, poder haber hecho este análisis de los datos para poder revisar variables y hacer propuestas inferenciales, ¿no? Y la parte del el uso de los métodos estadísticos al pensamiento estadístico del personal gerencial, lo cual permitió enfocar la atención en el análisis y el uso de los datos para mejorar la calidad y la eficiencia de sus procesos de fabricación, que finalmente, pues hoy sabemos que sigue siendo una potencia en cuanto a esta parte de la producción de la industria, ¿no? Bien, aquí te voy a colocar un video que habla justamente como de estas predicciones, ¿vale? Nada más déjenme ver si lo tengo con audio, porque a veces
tomando tus notas. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Ok, sé que de pronto algunos no manejen a la perfección el inglés, lo voy a dejar también en la traducción al español,
para que lo puedan revisar. Sin embargo, algo importante acá, si fueron siguiendo como estos puntos que van justo aplicándose en el método estadístico, ¿no? Para poder hacer la comparación de los tópicos que mencionaba la persona que se encuentra al frente de este video, que justamente nos permite saber la aplicación de la estadística en el método, del método estadístico para beneficio de alguna toma de datos, ¿no? Entonces, por ahí lo voy a dejar para que también en la plataforma lo puedan tener en español y bueno, puedan hacer como esta parte de ver si lo que ustedes comprendieron, los que no manejen bien el inglés y lo fueron asociando a los tópicos que ya habíamos hablado antes al inicio de esta clase. Vale, vamos a hablar de la definición y de la clasificación de esta estadística. Y entonces, propiamente, ya como definición, la estadística es aquella que se encarga del diseño y la aplicación de métodos para recolectar los datos, para poder organizarlos y presentarlos, para poder analizarlos y obtener conclusiones a partir de estos datos, ¿no? Eh, sobre esto, estas conclusiones son a partir de una población o una muestra con el fin de tomar decisiones y poder actualmente solucionar problemas, generar situaciones de inferencia para poder desarrollar esta forma adecuada de llevar a cabo estos problemas. Si hablamos de los dos tipos de estadística, hablaríamos de estadística descriptiva, que se define como aquellos métodos estadísticos que permiten describir, resumir y analizar la información obtenida de una variable observada de una muestra, dando una idea de cómo se comporta la población. Esta estadística descriptiva nos permite llevar a cabo una tabulación a través de tablas de frecuencia, tablas de contingencia, ¿no? Nos permite también hacer gráficas, uso de gráficas o diagramas que pueden ser de líneas, de barras o de histogramas, de círculo o de pastel, le conocen, o de polígonos de frecuencia para vaciar la información obtenida. En el caso de las medidas de resumen, la estadística descriptiva nos permite tener medidas de tendencia central como la media, la mediana, la moda, y la media geométrica, que son métodos o procedimientos estadísticos descriptivos, y medidas de dispersión, estos que se asocian al rango, a la desviación estándar y a la varianza. Y también nos permiten estas medidas de resumen tener medidas de ubicación en cuartiles, en quintiles, en percentiles. Eso es lo que utiliza la estadística descriptiva para dar información, ¿no? Y de cómo se está comportando una población. En el caso de nosotros los psicólogos, pues usamos también este tipo de estadística asociada a poder evidenciar, ¿no? Por ejemplo, en una gráfica o en un diagrama, aquellas comparaciones que se hacen entre los procesos del pensamiento, por ejemplo, de la conducta, con respecto a una investigación más robusta. Y de ahí sacamos pues la media, la mediana, que todos estos son términos estadísticos que también vamos a revisar. Y tenemos a la estadística inferencial, esta que los métodos estadísticos que son inferenciales permiten establecer relaciones, comparaciones y análisis extensivos a la población bajo estudio a partir de la información que proporciona una muestra representativa asociada al tamaño y a la aleatoriedad. Esto quiere decir que a partir de pruebas de estimación en intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, pruebas paramétricas, ¿no? Que se hacen como pruebas de media o pruebas de diferencia entre las medias, pruebas de proporciones, nos van a generar estas pruebas paramétricas, es decir, asociadas a un parámetro que se puede comparar con el grueso de la población. Y las pruebas no paramétricas, como son las pruebas del pi cuadrado, ¿no? Que son estos formas muy estadísticas manuales que se llevaban a cabo a partir del estudio y el desarrollo de la estadística como la estamos presentando hoy.
También tenemos modelos de regresión, series de tiempo, análisis de varianza, entre algunas otras eh, propuestas de la estadística inferencial, que también usamos los psicólogos. Dentro de los conceptos básicos de esta estadística, vamos a hablar de población o universo y muestra. La población o universo lo define la estadística como el conjunto de todos los elementos con características comunes que se someten a un estudio estadístico. Ajá. Y la muestra es un conjunto representativo de la población de referencia. En una imagen que siempre nos permite entender como mejor, la población o universo, digamos que son todos estos, ¿no? Todos estos elementos, todos estos individuos, todas estas situaciones que se van a analizar, y la muestra solo es una representación de del universo o población, ¿no? Que de pronto nos permite generalizar un poco más, aunque también tiene un mayor grado de riesgo el generalizar. Sin embargo, para eso se crean estos dos, estas dos formas de demostrar la situación. En cuanto al individuo o una unidad estadística, que es la persona, sería cada uno de los elementos que componen esta población de estudio, ¿no? Si vamos a ir al nivel primaria y queremos saber cómo es el desempeño de las matemáticas de los alumnos de tercer grado, bueno, pues entonces nuestra unidad estadística sería cada uno de estos niños que pertenecen a los grupos de tercer grado. A partir de ello me voy a regresar un poco. Tomamos entonces la parte del universo, la población, que sería todos los terceros grados, tercero A, tercero B, tercero C, si es que tienen tres, y de esos voy a tomar una muestra representativa que pudieran ser el 15% de los alumnos totales de este tercer grado. Y eso nos lleva a hablar, a poder definir algunas cosas que de manera individual pasan más, ¿no? En una población X. Y también en estadística se utiliza la palabra muestreo. Este muestreo se utiliza para definir la recolección del proceso de una muestra, ¿no? O un proceso de recolección de una muestra. Aquí tenemos muestreo probabilístico y también tenemos muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico tiene que ver con la probabilidad conocida de figurar en la muestra, de que sí aparezca, ¿no? Y en el muestreo no probabilístico es aquel que se utiliza de manera empírica, porque ya de hecho podemos saber que no va a estar aquí. También manejamos los términos de valor o datos. El término de valor se asocia a cada uno de los distintos resultados que se pueden obtener en un muestreo estadístico. Después de ya haber analizado y llevado a cabo un estudio estadístico, podemos dar el valor que cada uno de los distintos resultados tiene la persona que está haciendo. En el caso de los datos, es cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Ya que hablamos de los valores del análisis de los valores de este estudio para poder generar, ¿no? Como esperar. Y aquí te puse una tablita para que pudiera quedarnos más claro cómo es el uso de esta terminología. Si hablamos de valores, entonces decimos, por ejemplo, está ahí el Centro Democrático, el Partido Liberal de algún país, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Político Mira, es decir, esos son los valores, ¿no? Esos son los que pueden tener un estudio, que se pueden obtener a partir de un estudio estadístico. Y el dato, pues son la cantidad, ¿no? Que va a realizar o que está representando a este valor. Entonces, creo que con la tablita, pues queda mejor comprendido cómo entre el valor y el dato.
También se habla de parámetros poblacionales, perdón, y estadísticos muestrales dentro de esta materia estadística. Los parámetros poblacionales tienen que ver con la característica numérica de la población, cuánto, ¿no? Del universo poblacional, este que dijimos que era todos, ¿no? Y el estadístico muestral tiene que ver con la característica numérica de la muestra. De este parámetro poblacional entre personas del estudio de las emociones entre 15 y 20 años, ese sería el parámetro poblacional, pero el estadístico muestral sería, solo nos interesa analizar a los que tienen 11, no, perdón, a los que tienen 16, no todo el universo poblacional, ¿no? No todo el parámetro poblacional de 15 a 20 años, sino únicamente hacer estadística muestral de aquellos que tienen 17. Y estos se van a comparar una vez que se saquen de ahí del parámetro poblacional. Y aquí te puse un ejercicio después de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, el ejercicio que vamos a poder vaciar en tu plataforma de aprendizaje tiene que ver con eh, que tú le vamos a colocar ejercicio uno, indiques en cada uno de los siguientes enunciados a cuál concepto de la estadística hace referencia. Y aquí te pongo los 10 enunciados, ¿no? Estos 10 enunciados se tienen que ver con, número uno, todos los programas de pregrado, por ejemplo, de la licenciatura en psicología. Dos, el enunciado, cada uno de los programas de las escuelas de ciencias sociales, a qué parámetros de los que ya explicamos pertenecen. Tres, los programas de las escuelas de ciencias sociales, a qué parámetro pertenecen. Cuatro, la revisión de los talleres de cada uno de los estudiantes del curso de estadística, a qué datos se refiere. Cinco, la revisión de los talleres de cada quinto estudiante de la lista del curso de estadística, ¿de qué nos está hablando? Seis, el nombre de Ana María, ¿a qué se refiere? Siete, el número de personas en el curso con el nombre de Ana María. Ocho, el promedio de edad de los estudiantes de esta licenciatura. Y nueve, el promedio de edad de los estudiantes de las escuelas de ciencias sociales. Es decir, cada uno de ellos se refiere a algunos datos o algunos términos que nosotros revisamos. Por eso me regreso acá. Conceptos de la estadística que ya revisamos. ¿Cuáles estás pensando que son cada una de estas categorías? ¿Vale? Vamos entonces a hablar de variables estadísticas, ¿no? Las variables estadísticas, dice la literatura asociada a esta unidad de aprendizaje, que son cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población determinada. Es decir, una variable estadística es una clasificación que va a describir la naturaleza de la información contenida en la obra. Dentro de ellas tenemos variables estadísticas cualitativas o de nivel categórico, que ahí nos interesa responder como cómo estas se describen a sí mismo por categoría, ¿no? Y las otras, que son las variables estadísticas cuantitativas o de nivel numérico. En la parte de arriba de las estadísticas cualitativas nos interesa el cómo, el por qué, el desarrollo de, ¿no? Y en la parte de las variables estadísticas cuantitativas, estas nos interesan cuántas. Voy a dar un ejemplo. Si hablamos del tópico depresión, para nosotros los psicólogos, en una variable estadística de corte cualitativo o de nivel categórico, nos interesa saber cómo es que los chicos de 15 a 20 años desarrollan la depresión, cómo es que la viven, bajo qué condiciones
la evidencian y cuáles son aquellas que son más probables que aparezcan tan solo por tener la depresión en esa edad. A eso nos referimos con una variable estadística cualitativa o de nivel categórico. En el caso de las variables estadísticas cuantitativas o de nivel de número, ahí sí tendríamos que hablar en este mismo ejemplo del tópico depresión. No le interesa cómo la desarrollan, sino cuántos son aquellos individuos entre 15 y 20 años que desarrollan la depresión, cuántos de 15, cuántos de 16, cuántos de 17 y así hasta llegar a 20. Es decir, acá arriba es descriptivo, acá arriba es número, numérico. Por eso arriba dice categórico y abajo numérico. Si hablamos de variables cualitativas o de nivel categórico, ahí tendríamos que decir, por ejemplo, que existen variables cualitativas nominales, que son aquellas que presentan modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden, como les decía, cómo se presenta, por qué se presenta, con qué características. Esa sería una variable cualitativa nominal. Y las variables cualitativas ordinales no poseen propiedades cuantitativas, pero se pueden ordenar de manera objetiva, es decir, en un orden lógico. En este mismo ejemplo de depresión, cómo se presenta de menor a mayor grado, una escala. Ese sería el orden de manera objetiva, cómo se presenta en asociación a la disfuncionalidad que pueda representar. En las variables cuantitativas o de nivel numérico, ahí hablamos de variables discretas y variables continuas. Las discretas son aquellas que únicamente pueden tomar valores en puntos aislados de una escala de valores. Por eso se llaman discretas, o solo al inicio, o solo a la mitad, o solo al final de este muestreo estadístico o de este estadístico o de esta investigación. Y en las variables continuas son aquellas que pueden tomar valores en cualquier punto o a lo largo de un intervalo de valores determinados. Es decir, en una variable continua, hablando nuevamente del ejemplo de presión, se tiene que tomar en cuenta que eh, solamente le interesa eh, hacer digamos, la investigación y la puede colocar a partir de cómo pasaba al inicio, cómo pasaba después, cómo pasó al final, cómo pasó cercano a los 15, luego en la media de los 17 y medio y luego en los 20, ¿no? Es decir, a eso se requiere variable. En cuanto a las variables cuantitativas de nivel numérico, también se pueden observar datos de intervalo o de escala y datos de razón o de proporciones. Los que están asociados a datos de intervalo o de escala son variables cuyos valores representan la magnitud de la propiedad descrita en una escala definitiva. Como les decía hace un momento, en la campana de Gauss, cuáles entran dentro de la normalidad, cuáles están por fuera de la media. En ese ejemplo ya tenemos estos datos de intervalo o de escala. En el caso de los datos de razón o de proporciones, ahí hablamos de variables que constituyen nivel óptimo de medición, ya que poseen un cero absoluto como el origen de los números puros, ¿no? Ahí hablamos de a razón de, ¿no? Se hace esta medición a partir de una proporción denominada cero. Y aquí viene el segundo ejercicio. Hablando de estos tipos de variables de estadística, tú me vas a hacer el favor de cada uno de estos enunciados en el ejercicio 2, vas a seleccionar lo que consideres que es el tipo de variable estadística de cada uno de estos 9 enunciados o ejemplos.
Uno, el deporte que practica Sara Castillo. ¿A qué tipo de variable me refiero? Dos, el peso de Ana Grisales. Tres, el rango militar en el ejército colombiano. Cuatro, los estratos socioeconómicos eh, también pudieran ser de México, no solo de Colombia. Cinco, el partido político de su preferencia. Seis, la escala de calificación del curso de estadística. Y siete, el número de votos que obtuvo Pedro, ¿no? Asociado a estos 7 puntos, vamos a poder colocar qué tipo de variable estadística representan de estas últimas que vi. ¿Ok? Que digamos que esta es como la introducción, ¿no? El dato duro de la estadística a partir de la introducción a la materia. Como les decía al inicio de la materia, de pronto esto parece un poco agobiante, pero bueno, necesario. Les decía, actualmente pues ya tenemos como estas otras herramientas que ya son programas que están diseñados para poder realizar todo esto que acabo de decir al alcance de un clic. Sin embargo, pues nosotros lo tenemos que desarrollar de esta manera manual porque así es el requerimiento de la educación. Entonces, avanzar un poquito en cuanto a esta presentación y voy a compartir ahora con ustedes medición, lo que es la medición en la psicología, ¿no? Ya hablamos como de lo duro de la estadística, ahora vamos a hablar un poco de la teoría de la medición en psicología, ¿vale? Dentro de esta teoría de la medición en psicología existen varias teorías, ¿no? Propiamente la teoría de la medición, la teoría clásica de los test que van a generar, que genera la teoría clásica de los test que genera la teoría de la generalizabilidad, perdónenme, es decir, la teoría general de los test y la teoría de respuesta al ítem. Y también desde la teoría de la medición se deriva la teoría de la representación. Entonces, si empezamos por la medición en psicología asociada a la teoría de los test, perdón, a la teoría de la medición, decimos que es una rama de la estadística que se encarga de la medición de variables de corte psicológico para obtener datos objetivos y fiables. Recuerden que la medición, los métodos estadísticos también nacen para que sean todo asociado a datos objetivos y fiables, que tengan esta confiabilidad de que se llevaron a cabo a través de un formato de medición muy depurado y específico. En esta teoría de la medición, la psicología, la ciencia de la psicología, utiliza la medición para construir conclusiones respecto a los aspectos de corte cognitivo o conductual en un grupo de participantes o de personas. A causa de la vastedad de atributos, se han desarrollado diversas formas de medición basadas en aspectos para asignar propiedades matemáticas u operaciones estadísticas. Stevens fue quien desarrolló la teoría de las escalas de medición en psicología en 1946. Él expone 4 niveles de escalas, dentro de las cuales podemos ubicar algunos datos de interés, ¿no? Y estos son a través de lo nominal, datos nominales. Esta escala nominal es la más básica, la más elemental y la menos restringida. En esta escala nominal se catalogan las propiedades en base a características determinadas, asignándoles una etiqueta. En el caso de los niveles de datos ordinales, ahí hablamos de aquellos que están caracterizados porque los datos son ordenados, esa es su característica, son datos ordenados y clasificados con una secuencialidad relativa a la cualidad que se evalúa, digamos sí, luego entonces. Es decir, difiriendo
siguiendo con el nivel anterior. La magnitud en este caso sí es determinada por una jerarquía de datos en la parte ordinal. Ya hablamos de primero, segundo, ¿no? ¿Cuántos en el primero tópico? ¿Cuántos en el segundo? Si hablamos de escalas de intervalo, estas escalas de intervalo son de carácter cuantitativo, de número, y ordena los datos dentro del rango de forma jerárquica, pero numérica, y expone la diferencia entre los objetos con exactitud, los números dados que van a ayudar a medir las variables o los valores reales con la existencia de un cero relativo. Estos de intervalo tienen que ver con simplemente la jerarquización de la información. Y las variables o las escalas de razón tienen que ver con eh, escalas de proporción, también las pueden encontrar así en la literatura, y estas comparten las características de los dos niveles previos, es decir, de intervalo y de ordinal. Pero para esta, el cero es absoluto y representa ausencia de la variable que estudia para reflejar la cantidad de diferencias. Es decir, en esta escala de razón, nosotros podemos revisar con respecto a un cero que ya está manifestado ahí y de ahí para. Esta da origen, como dijimos, a la teoría de la representación en la medición en psicología. Esta teoría de la representación nos dice que acorde a lo que desarrolla, ¿no?, la mente de Stanley Steven, que ya lo mencionamos al inicio de la presentación, también como alguien que hace grandes aportaciones a la estadística, como cualquier otra modelización, implica, decía Steven, establecer una correspondencia entre el sistema relacional empírico, es decir, el mundo externo, y un sistema relacional formal, que sería el modelo, este que fue creado. De tal forma que se puede decir que uno representa al otro. Si el modelo es numérico, entonces la representación se denomina medición y se basa en dos principios fundamentales cuando esté numérico. En primer lugar, tenemos el principio de asignar números acorde a las reglas. Los números son asignados a entidades empíricas y de esta manera medir no significa únicamente asignar números a cantidades y magnitud. Y en el segundo lugar, hablamos de que esta medición da lugar a una estrecha relación entre un sistema de relaciones empíricas y un sistema de relaciones numéricas. De esta relación va a surgir las escalas de medida, es que normalmente nosotros los psicólogos utilizamos. Y asociada a la teoría clásica de los test, que también viene de la teoría de la medición, aquí decimos que esta teoría clásica de los test tiene orígenes a principios del siglo XX. Esta se lleva a cabo de la mano del psicólogo y estadístico inglés Charles Edward Spearman, que si ustedes agarran cualquier libro asociado a la estadística, va a aparecer su nombre, porque digamos que él es el rey, pues, de la teoría clásica de los test. Esta teoría clásica de los test, conocida como TCT, se centra especialmente en el logro de la mayor exactitud de la medida posible, o en su lugar, si esto no fuera posible, obtener la determinación precisa del error de la medición, siendo eh, ese el motivo por el que también se conoce como teoría del error de medición. La fiabilidad, entonces, en la teoría clásica de los test, de acuerdo a esta, es la estabilidad o la consecuencia de las medidas. De estas medidas que se asocian a la validez, es el grado en el que la teoría y la evidencia empírica secundan la interpretación de las conclusiones de los test. Esta validez nos dice si está midiendo, ¿no?,
lo que estás esperando medir no mide otra cosa diferente, ¿no? Y dentro de esta teoría clásica de los test tenemos la identificación de un objetivo que se va a medir o que se va a estudiar, la definición del constructo, cómo operacionalmente lo vamos a colocar, el diseño del test, ¿no? Si es un pre-test, si es un post-test, si es un test de qué tipo, la redacción de sus ítems, de sus preguntas, porque de pronto hemos leído muchas, pero no nos detenemos como a hacer énfasis en esto. Debe de tener esta teoría clásica un objetivo específico y asociado a eso va a poder determinar, ¿no?, la redacción de los ítems, de las preguntas. Y ahí tenemos también el análisis de estos ítems, cómo se va a llevar a cabo el análisis de ellos, el análisis de la fiabilidad y de la validez, pues, les decía, si mide lo que estamos esperando que mida y no otra cosa, y el elaborar las normas de interpretación de las puntuaciones. Todos los test asociados a la medición en psicología tienen una variable para que sean válidos y confiables, decía Spear. Spear tienen que ver con unas tablas de interpretación de puntuaciones, en donde ya se les hizo digamos, una correspondencia con ciertas letras o ciertos números o ciertos especificadores, y estos nos van a llevar a poder entregar un informe en donde diga si aprobó, si está apto, no está apto y algunas recomendaciones, ¿no? Pero parten de estas normas de interpretación. Perdón. De esta misma teoría clásica de los test se generan otras dos teorías que han sumado mucho a la medición en la psicología, que son la teoría de la generalizabilidad, disculpen, no es que parece trabalengua, y la teoría de respuesta al ítem. La primera se conoce como TG y la segunda como TR. En la teoría de la generalizabilidad, significa que la medición consiste en reglas para asignar símbolos a objetos de manera que esos símbolos nos representen cantidades o atributos de una forma numérica, es decir, una escala de medición. Si ustedes recuerdan, es una representación simbólica con la que se asocia en las fórmulas matemáticas, por ejemplo, ¿no? Esas son la teoría de la generalizabilidad, nos habla justo de eso. Y definan si los objetivos caen en la misma categoría o en otras con respecto a un atributo determinado. Si es así, es importante señalar que los objetos no pueden medir, lo que se miden son los atributos, ¿no? Lo que generaliza esta parte que se le da a este símbolo, ¿no? Y aquí te puse como un ejemplo. Déjenme hacerlo un poco más grande. En esta teoría de la generalizabilidad, hablamos de símbolos, ecuaciones básicas para casos más simples. Se le da un símbolo a cada uno de estos constructos y ese símbolo se coloca como un pie de página y se le da el significado. Por ejemplo, en el caso de este, que es XP, es la puntuación P en la condición de medida, es decir, lo que nos interesa saber entre la X y la Y es la condición P, porque perdón, esa es la que va a generar esa condición de medida. En el caso de abajo de este otro símbolo es el efecto o componente que refleja el nivel medio entre la característica evaluada de la población y la pertenencia del sujeto, ¿no? Si aquí lo va a correlacionar. El autor de esta teoría general, teoría de la generalizabilidad, habla de Lee Cronbach,
que él sí era psicólogo, nació en Estados Unidos, que ha sido conocido, fue conocido por su trabajo en teoría y metodología de los test psicológicos. Nosotros hoy hablamos del alfa de Cronbach. Este señor, Lee Cronbach, desarrolló la teoría de la generalizabilidad para poder identificar las fuentes de errores de este tipo de pruebas. Es decir, eh, él es el que esta, esta, esta teoría nos lleva a darle la validez y ver que existen fuentes de error para poder hacer una corrección de manera estadística. Hoy hablamos que las mejores pruebas, los mejores test en psicología son aquellos que cuentan con alfa de Cronbach muy alta, ¿no? Esos son los mejores. Y si hablamos desde la teoría de la respuesta al ítem, que la vas a encontrar como TRI, esta teoría de respuesta a los ítems tree se basa en el modelo lineal clásico. Este modelo lineal clásico fue propuesto también por Spearman y consiste en asumir que la puntuación que una persona obtiene en un test, que denominamos su puntuación empírica y que suele designarse con la letra X, está formada por dos componentes. El primero, o encontramos la puntuación verdadera del sujeto en el test, que sería la V, y el error con la E. Y esta se expresa de la siguiente manera: X es igual a V más E. Ajá. Es decir, eh, esta teoría respuesta del ítem nos lleva a ver la verdadera situación de designarle valores de manera lineal al proceso, ¿no? Esta teoría de la respuesta de los ítems tiene su origen en los trabajos de Spearman a principios del siglo XXI y luego en 1968 otros investigadores como Lord Novick llevan a cabo una reformulación de la teoría sí, de la respuesta de los ítems y le da un nuevo enfoque, ¿no? Para que abone a este proceso. Y se habla de que la puntuación verdadera, la esperanza matemática de la puntuación empírica, así se denomina, no existe relación entre la cuantía de puntuaciones verdaderas y el tamaño de los errores de medida. Es un test, no están relacionados con los errores de medida de otro test. Esto es importante. Si no, pues se contamina la información. Entonces, ya no podemos hablar de la medición psicológica, ¿vale? Entonces, todo esto que ahorita estamos mencionando de estas diferentes teorías se lleva a cabo en cada una de las pruebas que nosotros utilizamos en la psicología. Pero como les decía, estas ya están asociadas de manera estadística. Ya propiamente no las va a realizar el psicólogo, sino las va a revisar en los manuales técnicos, a reserva de que este psicólogo sea el que cree un nuevo test. Cuando nosotros creamos nuevos test, entonces sí tenemos que entrar a todas estas teorías: la teoría de la medición, la teoría clásica de los test, la teoría de representación, la teoría de generalizabilidad y la teoría de la respuesta al ítem, porque esas le van a dar validez, confiabilidad de que esta prueba que estamos realizando sí realmente mide lo que debe de medir. Entonces ya se les hace todos estos protocolos estadísticos, todas estas pruebas para generar una nueva prueba en el ámbito de la psicología, ¿no? Para evaluar conceptos o conductas no, que no han sido evaluadas. Esto nos ayuda mucho cuando nosotros vemos, por ejemplo, la parte de los manuales técnicos. Todo esto del alfa de Cronbach, todo esto de los símbolos que se representan, de la medición ya con la variable y el error, de las tablas de comparativas en cuanto a las varianzas del cero absoluto. Todas estas ya están diseñadas dentro de los manuales técnicos de las pruebas. Cuando nosotros compramos una prueba,
siempre nos vamos a encontrar con que tiene un manual de operación, ¿no? Un manual de instrucción o de aplicación y el manual técnico. Casi nadie lee el manual técnico, pero es muy importante porque justo ahí vas a encontrar bajo qué consideraciones de medición en psicología, es decir, asociada a estas teorías, se realizó ese test, ¿no? Y es ahí donde te vas a encontrar con el alfa de Cronbach, que ya había sido generado cuando se le mete a un modelo o un método estadístico, ¿no? La prueba. Y ya le puede dar validez y confiabilidad a tus datos en investigación. Esa es parte de lo que también nos interesa muchísimo en la psicología. ¿Por qué razón? Bueno, porque si no fuese así, entonces no podríamos tener como esta validez de ciencia. Simplemente tendríamos medición, pero no en la parte de la validez de la ciencia. Y nosotros como ciencia, pues justamente queremos esta parte de la validez, ¿no? Si no tenemos esto que nos dice si está midiendo lo que estamos esperando medir, pues entonces ya no tendríamos como la confianza o la confiabilidad de los individuos asociados a un test, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos comprender esto. Como les decía, esto es hermoso porque ya no lo tienes que construir desde el inicio, ¿no? Ya no te quiebras la cabeza con todos estos métodos estadísticos, todo esto que tiene que ver eh, eh, con la aplicación, la varianza, la determinación, las variables, etcétera, sino propiamente ya tenemos programas que lo pueden desarrollar por nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante porque podemos utilizar las situaciones de herramientas tecnológicas que surgen justamente para eso, ¿no? Para que el psicólogo tenga la posibilidad de poder llevar a cabo estudios a través de test de mejores situaciones para poder desarrollar como todas estas, ¿cómo le podemos llamar? Pues todo esto que sembró situaciones para el beneficio de la medición en la psicología, ¿no? Ustedes saben que actualmente tenemos un montón de pruebas que nos hablan justo de todo esto, ¿no? Tenemos pruebas asociadas a la psicometría, que también en esta unidad de aprendizaje vamos a revisar, ¿no? Tenemos pruebas asociadas a la psicometría y estas pruebas son importantísimas porque al final del día la psicometría nos permite realizar con una mayor confiabilidad la aplicación de mediciones. Entonces tenemos inventarios, tenemos instrumentos, tenemos escalas, ¿no? Que nos permiten el desarrollo de estas situaciones, tópicos a medir en nuestros pacientes. Y si no los tuviéramos, pues entonces ahí ya tendríamos una gran complicación, ¿no? Porque la psicología tiene dos tipos de formas para evaluar a las personas. Una es de manera proyectiva y la otra es que la veremos en un cuatrimestre más adelante, en el sexto cuatrimestre, pero también tenemos la psicometría, ¿no? Que es la que más tiene hoy por hoy confiabilidad y validez, ¿no? No es que la proyectiva no la tenga, pero la tiene en un nivel mucho más bajo porque no tiene todas estas características de las que nosotros estamos hablando hoy a partir de la teoría de los test, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros como psicólogos le entremos un poquito a la estadística, aunque no nos guste mucho y aunque de pronto a veces nos duela la cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno. Les voy a hablar un poco asociado a la parte de la psicometría, porque como ya dijimos, pues la psicometría también forma parte de esta unidad de aprendizaje y también son cosas que debemos de aprender nosotros los psicólogos. Entonces, si me permiten, vamos a hablar un poquito acerca de la psicometría. La psicometría realiza la medición y la cuantificación
cuantificación de todas las variables psicológicas que estén diseñadas en esa prueba de una persona. Y en base a estas, posibilita que se comparen objetivamente las características psicológicas de diferentes personas. Es decir, en esta definición podemos, en estos tres individuos que vemos aquí, medir su capacidad de inteligencia, su famoso CI, ¿no? Su coeficiente intelectual. Una misma prueba psicométrica puede medir las capacidades intelectuales de estos tres individuos y hacer una comparación. Esto lo hace la psicometría. Ya tiene diseños estadísticos de tablas en donde podemos comparar, ¿no? Quién está dentro de la media, quién no está en la media y bajo qué consideraciones no logra estar ahí. La psicometría entonces es una materia clave en la psicología, ya que es la disciplina que ofrece las herramientas necesarias para el ejercicio profesional de un psicólogo, sobre todo de un psicólogo que evalúa, un psicólogo que hace pruebas, ¿no? Que hace evaluación. Permite medir, la psicometría permite medir y cuantificar estas variables psicológicas de una persona a través de diferentes pruebas y test, inventarios, escalas, cuestionarios, y aunque su uso se asocia a la psicología clínica o a la psicología educativa, también se emplea en otras especialidades como la psicología organizacional en la parte de la selección del personal, ¿no? De la evaluación de candidatos óptimos para un puesto, y también se utiliza en la psicología forense, ¿no? Pero no solo en ellas, también la podemos utilizar en la psicología experimental, en investigación, por ejemplo, ¿no? O en la psicología del desarrollo, cuando estamos viendo hitos del desarrollo. Sí, que es la psicometría, pues es una rama de la psicología experimental que se encarga de la medición y la cuantificación de procesos psicológicos y de capacidades cognitivas. Gracias a la psicometría podemos medir coeficiente intelectual, memoria, lenguaje, aprendizaje, concentración, atención. Podemos medir todas nuestras capacidades cognitivas y procesos psicológicos, cualquiera que tú me digas, emoción, sensación, percepción, ¿no? Podemos medir asertividad, podemos medir codependencia, podemos medir todo lo que sea un proceso psicológico. Esta disciplina, la psicometría, nació en el siglo XIX con dos claros objetivos. El primero, implantar una metodología científica en el estudio de la mente. Esto siempre ha sido una tarea compleja, dado que el carácter intangible de los constructos mentales, como la inteligencia, la personalidad o las emociones, con eso, ¿no? No se pueden tocar, no los puedes palpar, solo los puedes medir, analizar, observar, ¿no? Ver que tengan evidencia, pero no puedes tenerlos en las manos, ¿no? De manera tangible. Y el otro sería encontrar la correlación entre los estímulos externos e internos y la respuesta humana a ambos estímulos. Esto define las diferencias individuales, que también se toman en cuenta en ciertas categorías de algunas pruebas o test. Los primeros pasos de la psicometría vienen más o menos en estudios arqueológicos que aseguran que el interés de los seres humanos por medir habilidades en ellos mismos se remonta hasta la antigua cultura china. Durante el periodo de la dinastía Tang, que fue más o menos entre el 618 y el 907, la psicometría gana su reconocimiento como disciplina hace apenas 2 siglos, ¿no? A pesar de que se remote a la antigua China, hace 2 siglos es cuando ya tiene un reconocimiento como una disciplina científica. Sus fundadores, pues principalmente Francis Galton, que él era inglés, que nace en 1822 y muere en 1911, y el británico James McQueen Cattell, que nace en 1860 y muere en 1944. Ambos, Galton y Cattell, fueron creadores de los primeros laboratorios psicométricos, es decir,
Ellos fueron los pioneros en la elaboración de los test de las pruebas perceptivas en el estudio de la inteligencia, que es la mayor prueba, la prueba reina que utilizamos los psicólogos, pues tiene que ver con el estudio de la inteligencia. Tomando como referencia estos primeros trabajos, otros estudiosos se asociaron a esta psicometría, como son Alfred Binet y Simon, Theodore Simon. Diseñaron ellos a principios del siglo XX y por petición del Ministerio de Educación francés, eh, la primera escala de medición del intelecto en infantes, tomando como base la edad biológica de estos infantes. Esa es la variable comparativa. A los 5 años, ¿qué intelecto debe de tener? A los 8 años, ¿qué intelecto debe de realizar? ¿No? De ahí surge un concepto clave en el estudio de la inteligencia, que es la edad mental. Entonces, hoy podemos decir, en este ejemplo que les acabo de dar, si yo tengo 8 años, debo de tener esta inteligencia con este desarrollo de puntuaciones. Si no lo tengo, entonces, ¿qué escala mental o qué edad mental me corresponde? Puedo tener 8 años cronológicos, pero después de una aplicación de inteligencia, puedo entonces estar en los 5 años de edad mental. Y ahí ya hablamos de discapacidad intelectual, ¿no? Para eso sirven estas pruebas. No obstante, las pruebas de medición psicológica no solo se aplicaron en el campo de la educación, eso es cierto. Los gobiernos de Estados Unidos también apoyaron la evaluación de su ejército en la Primera y la Segunda Guerra Mundial a través de escalas de inteligencia y de personalidad, hechos que impulsaron notablemente el desarrollo y la investigación de la psicometría. Esto es muy cierto porque en Estados Unidos los primeros test que se llevan a cabo siempre fueron asociados a las personas en la milicia, y era para poder evaluar si su personalidad y si sus capacidades eran las adecuadas para soportar ir a la guerra. Y a partir de eso, entonces se empieza a desarrollar esta evaluación que un poquito más adelante se convierte en psicométrica cuando ya se asocian todas estas características de la medición, ¿no? Se habla en psicometría de métodos y fiabilidad. Y la finalidad entonces de la psicología es medir constructos de la mente a través de pruebas y test. Estos constructos tienen que ser traducidos en puntuaciones. A partir de estos resultados, el evaluador psicólogo puede elaborar las teorías explicativas del comportamiento humano. En el proceso de convertir los resultados en principios psicológicos, los expertos en psicometría se sirven del análisis estadístico matemático, como les decía hace un rato, ¿no? Asociado a que entonces se hace estadística, esta estadística. Y como lo hemos platicado en el desarrollo de esta clase, la respuesta psicológica es complicada, sobre todo si tenemos en cuenta las variables que pueden afectar a la persona durante la realización de la prueba. Es decir, todas sus emociones, sus sensaciones, el nerviosismo, el estrés que le pueda generar, se esté aplicando una prueba en la persona. A todo eso le llamamos observación clínica diferencial y la colocamos como actitud frente a las pruebas cuando hacemos un informe. Que esa actitud frente a las pruebas es justo esto que tiene que ver con las variables que afectan a la persona durante la realización de la prueba y que se tienen que tomar en cuenta para que haya una explicación con respecto a qué sucedió ahí. Y entonces, ¿crees que obtendrías la misma puntuación en un test de inteligencia, aunque la noche anterior hayas dormido mal? Justo esto que tú acabas de responder como no, es aquello que nos lleva a esta parte cualitativa, ¿no? Para tomar en cuenta en una aplicación psicométrica. Es decir, el agotamiento de la persona, algunos sesgos culturales que pueda tener, el propio orden de los ítems que pueden estar al inicio sentirlos muy pesados, ¿no? Eh, o las respuestas por azar, estas inferenciales, son factores que podrían contaminar los resultados objetivos de la prueba.
con el fin de asegurar la fiabilidad y la validez de dichas pruebas, surge un movimiento en psicometría conocido como la teoría de los test, que es la que acabamos de ver en la presentación anterior, que viene de la mano del modelo clásico de los test, en donde Spearman, como ya te lo mencioné, a principios del siglo pasado, establece este modelo como resultado real de la aplicación de los test. Cuando los empiezan a operar, se dan cuenta de estas variables que no habían tomado en cuenta al inicio, ¿no? Estas que son cualitativas, factores estresores y factores fisiológicos. ¿No? Entonces, al darse cuenta de estas situaciones, empiezan a reelaborar estas pruebas, tomar en cuenta aquellas variables de error. Se conoce por variable de error a estos factores contaminantes que ya anteriormente parecían haber estado ahí y no se habían tomado en cuenta. Tras este primer modelo, entonces surge una nueva teoría elaborada por el matemático Rush en los años 70, que hoy por hoy se toma como referencia en el diseño de los test, que es la denominada teoría de respuesta al ítem, el TRI, como lo vimos en la presentación pasada. En el marco teórico del TRI se establece esta relación probabilística, pero no lineal y aditiva, como se establecía en los primeros ejemplos que hizo Spearman, ¿no? Por lo tanto, a la hora de elaborar escalas o test, es de vital importancia tanto la muestra de la población seleccionada como el valor del ítem. Es decir, se toman en igualdad de circunstancias. ¿No? ¿Cuáles son los campos de aplicación de la psicometría? Pues coloquialmente conocido como aplicación de pruebas y test dentro de la psicología, ya dijimos clínica, educativa, organizacional, forense, del desarrollo. No obstante, esta evaluación psicométrica se aplica en muchas otras especialidades, ¿no? Como ya les he comentado. Ponerte algunos ejemplos sería en forense, pues nos permiten a los psicólogos detectar algún trastorno mental en una persona privada de la libertad acusada de alguna situación que lo lleve a cárcel, como el homicidio, por ejemplo. Entonces, los resultados recogidos pueden servir como pruebas en el propio juicio de la persona que cometió un delito, pero hay que tener mucha experiencia, conocer muy bien las pruebas, saber argumentar muy bien para que el paciente no nos esté mareando y si nos tomen en cuenta como todas estos desarrollos. En la selección de personal, en la psicología organizacional, se utiliza para valorar destrezas y rasgos de personalidad de una, de una persona o de un sujeto respecto al puesto que está solicitando. Es decir, habilidades de liderazgo, de sociabilidad, de tolerancia bajo estrés, de desarrollo de trabajo en equipo, ¿no? Que es lo que se mide ahí. En la psicología del deporte, para la medición de la motivación o la concentración de los deportistas pueden estar muy bien preparados, pero tener toda esta ansiedad, todo este estrés reprimido y eso no permitirles llegar a la cima, ¿no? Y entonces se hacen evaluaciones de esa situación, ¿vale? Entonces, bueno, la psicometría es hermosa, honestamente a mí me encanta la psicometría, la evaluación me fascina. Tengo una maestría en evaluación y diagnóstico que justo se basa en programas de psicometría para poder generar una mejor intervención en nuestros pacientes. Es algo así como una resonancia magnética. Meten al paciente a la resonancia magnética, toda la imagenología que sale ahí te dice qué le duele, dónde le duele y cómo le duele, ¿no? Entonces el médico va directamente a trabajar con esas cosas de dolencia y no anda por todo el cuerpo investigando qué le pasa. La psicometría es eso mismo. Nosotros, los psicólogos, entonces evaluamos a través de pruebas psicométricas para poder saber exactamente cuál es en el desarrollo de su inteligencia, por ejemplo, dónde está el espacio en el que no tiene el desarrollo óptimo. Entonces no damos intervención para todo, sino solamente para esa situación. Que si no hacemos evaluación psicométrica, no sabemos, ya andamos dando de tingo al tango ya, haciendo de todo a ver hasta cuándo le atinamos, ¿no? Para eso se crean este tipo
aportaciones o este tipo de ciencias. Entonces, pues ojalá en algún momento también a ti te apasione la psicometría y puedas realizar evaluación de manera científica, que es lo que la psicología como ciencia necesita, ¿no? No, parece que le sucede esto. ¿Y cómo lo sabes? Pues lo adivino. No, no somos ciencia. Recuerden que la psicología por eso tiene un estatus de ciencia, ¿vale? Bueno, te voy a dejar también en la plataforma algunas lecturas asociadas a la psicometría con las características de la actividad de tarea que tienes que diseñar para robustecer lo que hoy vimos en nuestra primera clase de la materia 5 del cuarto cuatrimestre. Con esta materia cerramos nuestro cuarto cuatrimestre y no olvides que esta materia tiene por nombre métodos de estadística en psicología. En nuestra siguiente clase vamos a hablar propiamente de cómo se hace esta técnica de recolección de datos en la estadística y vamos por ahí a ver algunas construcciones de matrices y tabulación e interpretación de estas recolecciones de datos. Para cerrar en nuestra última clase con algunas estadísticas descriptivas e inferenciales, poder hacer un comparativo de estas significaciones paramétricas y no paramétricas de la medición en psicología, ¿vale? Por hoy nos despedimos. Yo soy Cuadrico González Márquez.